Hoy nos convertimos en filematólogos. ¿File qué? Filematólogos. ¿Qué es la filematología? La filematología es la ciencia que estudia el beso. Se encarga de averiguar las reacciones que produce el hecho de besar en todo nuestro organismo, la bioquímica de los besos y las reacciones que desencadenan en nuestro cuerpo. Se estudian qué hormonas se liberan y qué sensaciones se producen e incluso qué beneficio ofrece besar a nuestra salud. Cuando besamos apasionadamente, nuestra respiración se acelera y nuestro ritmo cardíaco aumenta notablemente, y esto puede hacer que nos sintamos más alerta y despiertos. Los besos son una especie de droga natural porque generan que el cuerpo segregue una serie de sustancias que proporcionan placer. Cuando los labios se tocan, el cerebro recibe una cantidad de información del otro que incluye temperatura, humedad y presión. Además, la saliva permite entrar en contacto con bacterias y virus ajenos, lo cual favorece la creación de anticuerpos, que fortalece el sistema inmunológico. Se produce el complemento de la dopamina. Con los besos se sincronizan los cerebros y las redes neuronales son más fuertes cuanto más intenso sea el beso. El cerebro es adicto a la oxitocina, que se produce cada vez que nos besamos. Esta hormona influye en las funciones básicas como el enamoramiento, lo que provoca la atracción hacia otros, donde el cerebro pasa a aprender las zonas que se encargan del impulso, el deseo, la obsesión, y va a apagar el pensamiento lógico, el razonamiento y la planificación. El enamoramiento ocurre cuando la dopamina llega a la corteza prefrontal. Esta se encarga del pensamiento cognitivo, se activa el área tegmental ventral derecha y el núcleo caudado derecho. Esas áreas se caracterizan por ser el conductor de la dopamina, encargada de la recompensa, la motivación y regulación de emociones. Cuando alguien físicamente nos atrae, se van a agregar 4 regiones del cerebro: el núcleo accumbens, el septum, la corteza cerebral prefrontal y la amígdala. Estas 4 partes se van a encargar de que sientan la atracción hacia otra persona, y al conectarse estas 4 regiones se activa el hipotálamo, que va a ser el centro de las reacciones a nivel emocional, parte de lo que denominamos enamoramiento. Es mediado por los circuitos neuronales que, tras la liberación de sustancias químicas, dan paso a la sensación de bienestar y euforia que nos provoca el cóctel hormonal. Vamos a explorar juntos el proceso sensitivo, de cómo una sensación, un estímulo captado por los receptores sensitivos, se convierte en percepción y es reconocido e integrado por el encéfalo, por la corteza cerebral. El proceso sensitivo consta de 4 partes. La primera parte es la estimulación de los receptores sensitivos. La segunda parte es la transducción del estímulo. Se transforma esa energía captada por los receptores en una energía nueva, en energía eléctrica, para la producción de la sinapsis. Después, un tercer paso, la generación del impulso nervioso y de la forma en la que se propaga. Y un cuarto paso, la integración de las aferencias, cuando toda esa información sensitiva es integrado en la corteza cerebral. Comencemos con los receptores sensitivos. ¿Qué receptores tenemos en los labios, en la piel, en las manos, en la piel del rostro? Tenemos receptores del tacto, los corpúsculos de Messner y los discos de Merkel, por ejemplo. Después están los corpúsculos de Pacini, que detectan la presión. También tenemos fotorreceptores, por ejemplo, en la retina, para la vista, para ver a esa persona que está enfrente. Y también tenemos quimioreceptores en la lengua, que integran y reciben y captan esa información del exterior. Este receptor sensitivo que capta el estímulo manda la información de neurona a neurona. ¿Cómo se comunican las neuronas? Con la sinapsis. Primero se genera un potencial graduado en las dendritas y en el soma neuronal, y de ahí dispara a un potencial de acción, que sucede o no sucede. Es del principio de todo o nada. Un estímulo lo suficientemente grande como para que se propague ese impulso. En las sinapsis químicas se liberan neurotransmisores. En el caso de los besos, cuando damos un beso y en todo el momento previo, se liberan los neurotransmisores.
dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas y adrenalina. La información pasa de una neurona presináptica, donde están las vesículas que contienen el neurotransmisor, pasa ese neurotransmisor, es liberado a la hendidura entre las neuronas y va a la membrana de la neurona posináptica, que tiene unos receptores específicos que captan ese neurotransmisor. Cada neurotransmisor es captado por un receptor distinto. Luego, en la última parte del recorrido, en la integración de esas aferencias, toda esa información sube por las vías somatosensitivas, en este caso conscientes. También hay unas vías somatosensitivas que son inconscientes. Entre las vías conscientes tenemos la lemnisco-medial, la espinotalámica, anterior y lateral, y tenemos en el caso de la cara la correspondiente a lo trigémino-talámico. En resumen, la información sube por las vías sensitivas. ¿Qué procesa el sistema límbico cuando besamos? Primero que nada, el sistema límbico se ubica en la parte superior del tronco encefálico, donde en el cuerpo calloso encontramos un anillo de estructuras en el borde interno del cerebro y el piso del diencéfalo que constituye el sistema límbico. Su papel fundamental es desempeñar la gama de emociones a través de sus áreas sensitivas. Cuando besamos, se desatan una serie de reacciones neuroquímicas en el sistema límbico, el que gestiona las diferentes respuestas fisiológicas ante los estímulos emocionales. Besar activa las neuronas de la zona emocional de la amígdala cerebral. Su principal función es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. El área tegmental, ventral, neuronas del tronco cerebral, desempeña un papel fundamental en el deseo, el placer y la valoración afectiva. Es una región cerebral compuesta de neuronas ubicadas en el mesencéfalo y actúa en el sistema de recompensa cerebral. Constituye la sede del cuerpo de las neuronas dopaminérgicas del sistema mesolímbico y mesocortical. En el cerebro poseemos dos áreas dopaminérgicas, la sustancia negra y el área tegmental ventral. Mientras que la sustancia negra proyecta sus neuronas dopaminérgicas a lugares como el cuerpo estriado, asociado al movimiento, el área tegmental ventral se dirige principalmente hacia el córtex prefrontal y el núcleo accumbens. En el núcleo accumbens, neuronas del encéfalo, actúa en la interfase neural entre motivación y acción motora. Libera dopamina, consiguiendo la sensación de placer o refuerzo. Esta información llega a la corteza prefrontal, que procesa la información a través de funciones cognitivas superiores. A su vez, vuelve a proyectar información hacia el área tegmental ventral, haciéndose un circuito de refuerzo La emocional vía y cognitivo. espinotalámica anterolateral transmite la información de dolor, temperatura, prurito y cosquilleo de miembros, tronco, cuello y región posterior de cabeza. Su recorrido inicia con la sinapsis entre el receptor y la primer neurona en médula. La segunda neurona hace sinapsis en el asta posterior gris decusa y asciende hasta el tacto espinotalámico, terminando en el núcleo ventral posterior del tálamo. Por último, la tercera neurona hace sinapsis en el tálamo y se dirige al área somatosensorial primaria de corteza. La vía trigémino-talámica a corteza transmite la información de tacto, temperatura y dolor de la cara, cavidad nasal, boca y dientes. Su recorrido inicia en los receptores sensitivos. Sigue por el nervio trigémino hasta el ganglio del trigémino, donde hace sinapsis la primera neurona. En la sinapsis de la segunda neurona, la información llega a protuberancia y bulbo raquídeo. Ahí decusa y asciende como tracto trigémino-talámico hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. Ahí la tercera neurona hace sinapsis y se dirige al área somatosensorial primaria de la corteza, al igual que en las vías anteriores. La vía lemnisco-medial transmite las sensaciones táctiles, de presión, vibratorias y propioceptivas, conscientes de miembros, tronco, cuello y región posterior de la cabeza. Su recorrido comienza con la sinapsis entre los receptores sensitivos y la primer neurona en los ganglios de las raíces dorsales del nervio espinal. Va a los cordones posteriores de la médula formando el fascículo gracil y cuneiforme. Luego hace sinapsis con la segunda neurona en el núcleo gracil y cuneiforme del bulbo raquídeo. Ahí decusan e ingresan en el lemnisco medial hasta llegar al núcleo ventral posterior del tálamo. En tálamo hace sinapsis la tercera neurona y envía la información hasta el área somatosensitiva primaria de corteza.